y como pueden ver, nuestro motor está funcionando. Así que efectivamente ese era el problema, se había achicharrado el cambio de voltaje. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión tenemos este motor. Bueno, lo que vamos a ver acá es cómo encontramos esta parte acá del motor. Entonces vemos acá que hay un estallido, ahí las señas de que hubo una chispa, un corto, pero este no está estallado, que es el que regularmente hay que revisar primero, que es el condensador, este azul. Y esto regularmente, cuando el problema es aquí, él estalla y se le sale lo que tiene por dentro, que es una pasta, que al calentarse se sale, se estalla. Pero acá lo que encontramos acá es que hay aquí, espérate, les muestro. Encontramos aquí en esta parte que el estallido o el corto fue acá. ¿Qué es esto? Estos son las perillas que, como vamos a ver acá, bueno, está al revés. Vamos a ver acá, estos son los que nos dan. Primero el de arriba nos da el cambio de voltaje en caso de que lo usemos a 110 voltios o a 220 voltios. Y este otro es el que nos hace el cambio de rotación, bien sea para, en este caso, para una máquina plana o para una máquina fileteadora o collarín, o bueno, ahí se puede cambiar la rotación dependiendo el tipo de máquina que estemos trabajando. Pero en este caso tenemos el problema es en la parte del voltaje, entonces esta puede ser la causa del problema. Entonces vamos a mirar cómo la dejamos directa y vamos a dejarla a 210, que de pronto es el más común, el voltaje que se maneja más común, y la probamos. De hecho es el voltaje que manejo en este momento aquí en este lugar donde me encuentro, entonces la puedo probar de una vez si funciona o no. Y podríamos mirar si dejamos marcado de una vez los cables en caso de que requerir el cambio para 220 voltios. Listo, entonces vamos a revisar, vamos a desmontar primero esto y vamos a mirar a ver en dónde encontramos el problema. Listo, entonces soltamos acá. Regularmente, si se dañó, esto ya toca suprimirlo, toca cancelar el funcionamiento de esta perilla, pues porque además de que no se utiliza mucho. Pero miren, aquí de manera inmediata salieron los cables de una vez del lugar. Entonces tenemos que mirar bien en dónde corresponden y cuáles serían los que tendríamos que conectar. Entonces por lo menos este puente al parecer es el que viene acá, y este azul es el que viene en medio, porque salió con todo y guía, que ese es un riel que maneja esta posición. De hecho está pegadísimo, está bien pegado, no se puede mover, obviamente debe estar achicharrado por dentro. Listo, entonces vamos a revisar, nos debe faltar otro cable, a no ser de que este hubiera estado libre, pero parece que sí, no hubiese tenido cable ahí. Listo, entonces ¿qué hacemos acá? Es verificar de dónde vienen y para dónde van. Entonces este va allá para el cambio de voltaje, que es este. Quiero que vean bien acá, esperen un segundo, que vean bien. Este que viene en medio va en medio para el cambio de rotación, para el cambio de rotación, que es este, y para el cambio de voltaje iría en medio también. Entonces vamos a dejarla en 110. Entonces miremos cómo debería ir. Esto viene así.
y este viene así, entonces 110 es ahí donde está, en esa posición en donde está 110. Entonces vamos a mirar cómo lo debemos dejar. En este caso tendríamos que dejar estos dos, café y blanco, y azul, café y blanco, y azul y negro. En teoría eso sería el cambio que habría, la conexión que deberíamos hacer. Vamos a desbaratar, vamos a levantar estas, vamos a levantarle estas paticas para poderlo desbaratar de ahí y confirmar que realmente sea como se está diciendo. Entonces aquí como está achicharrado, está totalmente soldado todo allí adentro. Entonces retomemos. Si yo lo paso allá, entonces estos dos me hacen contacto con este riel. Démonos cuenta que este tiene un riel acá. Les pongo las luces acá. Ahí. Estos son rieles que atraviesan la lámina, y acá también, y el del medio, que es como la guía. Entonces estos dos hacen contacto y estos dos hacen contacto. Estas láminas se interrumpen en la mitad, haciendo el puente de los tres cables. En este caso pues solo tenía dos conectados, pero en caso de que tuviese este también contaría con otro cable acá, pero esto tiene un puente. Esperemos a ver si logro. Aquí está, mírenlo. Como se pueden dar cuenta, esto está totalmente achicharrado, y este es el puente al que me refiero. Esto aquí, a ver si se los puedo mostrar más de cerca. Miren, esto interrumpe acá e interrumpe acá. Entonces si yo corro el botón, este botón lo muevo hacia allá, entonces me quedan haciendo contacto estas dos y estas dos. En caso de que tuviera la de la mitad, que fue la que se salió junto con esta, entonces hacen contacto estas dos y estas dos. Si yo la corro para allá, esto es lo que me hace que haga como el clic del botón. Si yo la corro para allá, que era donde estaban, que es la del 110, me hace contacto estos dos y estos dos, que es donde la deberíamos tener, y es con la conexión que deberíamos hacer en este momento. Y entonces vamos a proceder a hacerlo y vamos a mirar a ver si realmente es eso, y vamos a ver cómo nos queda el motor. ¿Listo? Entonces nada, vamos a desconectar y hacemos los empalmes correspondientes. En este caso son estos dos. Entonces lo que vamos a hacer, como ese es puente, como está haciendo el puente allá con el conversor de giro, entonces vamos a cortar este, que ya no nos sirve este puente, ya no lo vamos a necesitar en este caso, y este iría unido junto con este. Igual vamos a pelarlo y vamos a hacerle el empalme como es. ¿Listo? Entonces café y blanco en este caso. Listo. Bueno, mientras ven el video, recuerden que pueden suscribirse al canal, ver todo nuestro contenido, que sé que es muy útil, muy práctico, y sobre todo para aquellas personas que de pronto no tienen mucho conocimiento de la mecánica, donde les explicamos pues con sencillez el cómo de pronto hacer el procedimiento de cada uno de los arreglos y reparaciones que se deban hacer para los diferentes daños en las diferentes máquinas, sean industriales, familiares. Entonces nada, aquí vamos a hacer el empalme de una vez. Hacemos el empalme acá de los cables correspondientes, de acuerdo a lo que hemos visto. ¿Listo? Esto primero es prueba-error, aunque pues lo que nos indica es que
esto es lo que debemos hacer. Ya el resultado es lo que vamos a tener ahorita. ¿Listo? Entonces esto ya sale. Entonces, en teoría, al tener el botón girado hacia este lado, nos hace contacto estos dos y estos dos. Y en este caso era este café que era acá, el café con el blanco y el azul con el negro que acabamos de soltar acá. ¿Listo? Entonces aquí ya los tenemos sueltos, es el café y el azul. Entonces aquí iríamos empalmando estos dos. Y en teoría esto sería lo que queríamos hacer. En caso de necesitar 220, entonces ¿cuál sería el cambio? Tendríamos que dejar el azul y el café, ¿cierto? El azul y el café, y el que venía acá, que era el blanco, tendría que ir solo, o sea, no tendría sino el puente del conversor. Bueno, en teoría sería así. Bueno, vamos a probar. Hacemos esta conexión acá. Igual lo que hace eso solo es convertir, así que no debe tener todos los cables, simplemente los dos que hacen la conversión de la bifásica y la monofásica. Eso, que la idea es que, pues, si no sabe hacerlo, pueda probar. Lo máximo que puede hacer es terminar de dañar la máquina, terminar de dañar el motor. Pero realmente no es mucho el problema que pueda llegar a causar. Lo máximo que puede pasar realmente es que no funcione y tenga que llamar al técnico o cambiar el motor. Pues es como lo máximo que puede pasar. ¿Listo? Entonces, teniendo estos dos ahí, vamos a hacer nuestra prueba y voy a conectar nuestra máquina a ver cómo se porta, si realmente aquí es donde encontramos el problema. Entonces permítanme un segundo, yo conecto, asegurándome que esto esté apagado. Vamos a conectar por acá y vamos a ver si realmente funciona. Listo, aquí ya tengo mi interruptor. Listo, ya tengo acá mi interruptor. Voy a hacerlo a prender y vamos a ver cómo. Y como pueden ver, nuestro motor está funcionando. Así que efectivamente ese era el problema, se había achicharrado el cambio de voltaje y pues obviamente quedó cancelado el paso de corriente. Entonces nada, ahí tenemos motor bueno, en perfectas condiciones, listo para hacerle un mantenimiento, una limpieza y listo, ni siquiera rodamientos porque los rodamientos están perfectos. Listo, eso era el problema. Aquí tenemos ya nuestro motor listo para trabajarlo. Ponerlo acá. Entonces, nada, miren, nuestro motor mecánico trabaja perfectamente. Quiero que lo vean acá, a ver si lo logran ver. Bueno, ahí tiene un poco de hilo. Vamos a hacerle mantenimiento a esto y ya, lo importante es que tenemos nuestro motor trabajando. ¿Listo? Nada, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, darle like al video si les gustó y cualquier cosa ahí en los comentarios estemos resolviendo cualquier duda, cualquier inquietud. Nada, hasta la próxima, Dios los bendiga y recuerda que lo puedes hacer tú mismo.